Todos, bienvenidos a esta segunda reunión de nuestro programa Revolución Liberal e Independencia en México y también parte del diplomado con el mismo nombre. En esta ocasión, en esta segunda reunión del mes de junio, de este mes de junio precisamente, tenemos la presencia del doctor Martínez Escobedo Delgado, quien nos va a impartir una charla titulada Nuevas luces sobre la consumación de la independencia en Zacatecas. Voy a permitir darles una pequeña reseña del doctor Martín Escobedo Delgado. Él es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas y trabaja las líneas de investigación de Reino a República, la transición político-institucional de México, 1787-1867. También trabaja la línea Historia Moderna de la Educación en Zacatecas. Ha colaborado con otras instituciones en estas temáticas. Es coautor de 23 libros colectivos. Tiene algunos artículos publicados en revistas especializadas. También es autor de 8 libros individuales. Se ha desempeñado como profesor e investigador en diferentes instituciones de educación superior. Y sus publicaciones más recientes son Oportunidades y retos de la transición política, las autoridades de Zacatecas frente al cambio de régimen, 1808-1835. También tiene otra publicación sobre notas sobre la intendencia y las subdelegaciones de Zacatecas, 1787-1810. Este es más reciente, del año 2019. Y actualmente labora en el doctorado en estudios novohispanos de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en la licenciatura de enseñanza y aprendizaje de la historia, el CAM de aquí de Zacatecas. Es profesor perfil deseable PRODEP, integrante del cuerpo académico consolidado UAS-CA 224, Ilustración, Modernidad y Desarrollo, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Le damos nuevamente la bienvenida al doctor Martín Escobedo Delgado con esta conferencia, Nuevas luces sobre la consumación de la independencia en Zacatecas. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación, doctor Arturo Burciaga. Y también le doy las gracias a todas y a todos ustedes que nos están acompañando en un evento más de este programa conmemorativo por los 200 años de la consumación de la independencia en México, pero también por el inicio del trienio liberal, que como todos ustedes saben, tuvo amplias repercusiones en la Nueva España, posteriormente en México. Déjenme externar en primer término el gusto que tengo por hablar de lo que en los últimos años he estado trabajando y también por dirigirme a ustedes, por tener oídos atentos, porque no siempre, en lo particular, tengo la oportunidad de hablar que me agrada. Entonces, en esta ocasión voy a darles a conocer el resultado de una línea de investigación que estoy desarrollando y con el propósito de no entrar en divagaciones y de aprovechar bien el tiempo, escribí un texto para esta ocasión. También quiero aclarar que esto que les voy a leer forma parte de un trabajo más amplio. Entonces, con el objeto de no hacer de mi lectura una actividad muy tediosa, tuve que hacer un texto relativamente pequeño. Entonces, voy a comenzar a dar lectura de este texto. Espero sea de su agrado. Nuevas luces sobre la consumación de la independencia
en Zacatecas. Comenzaré mi lectura dando cuenta de un breve estado de la cuestión sobre las obras que han aportado algo acerca de la consumación de la independencia en Zacatecas. Sobre este tema han escrito varios autores decimonónicos cuyo interés central ha sido explicar el proceso general a través del cual la Nueva España consiguió su emancipación. No obstante, dedican algunos párrafos a revisar el caso zacatecano. En sus respectivas obras sobre la independencia de México, Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán e Ignacio Álvarez, así como Vicente Riva Palacio en su México a través de los siglos, coinciden en que el general José de la Cruz salió de Guadalajara con un pequeño grupo de milicianos, luego de que a mediados de junio de 1821 se vio sorprendido y superado por la proclamación independentista encabezada por Pedro Celestino Negrete. En un principio, Cruz dirigió sus pasos a Lagos. De ahí avanzó a Aguascalientes y de este lugar se empiló hacia Zacatecas. Allí, con la urgencia del caso, el depuesto comandante general de la Nueva Galicia se apoderó de poco más de 100,000 pesos que estaban depositados en la Caja Real. Además, instruyó al coronel José Ruiz para que el batallón Barcelona bajo su cargo y el batallón mixto de Zacatecas lo escoltaran en su camino a Durango. Los autores afirman que en su trayecto rumbo al septentrión, en el paraje reconocido como Zainalto, donde la fatigada tropa se detuvo a tomar un descanso, un cabo del mixto de Zacatecas, de nombre José María Borrego, con enorme valor arengó a sus compañeros excitándoles para que abrazaran el plan de Iguala. Poco después, en plena formación, Borrego declaró su apoyo a la causa justa de la independencia, seguido por la mayor parte del destacamento. Según la versión de los historiadores mencionados, José de la Cruz, amilanado, no se atrevió a sofocar el pronunciamiento, más bien optó por continuar su camino. El mixto de Zacatecas, con José María Borrego al frente, regresó a la ciudad y de inmediato proclamó el Plan Libertador de Agustín de Iturbide. Esta versión, las variantes, la repiten Elías Amador en su Histórico de Zacatecas, Francisco García González en un capítulo del libro denominado Guerra y consumación de la independencia en Zacatecas, Rodrigo Moreno en su texto La consumación de la independencia en el norte, síntesis y reacción, así como Alfredo Ávila, Juan Ortiz Escamilla, José Antonio Serrano en su obra Actores, escenarios de la independencia, Guerra, pensamiento e instituciones, 1808-1825. Es cierto que algunos trabajos llaman Zain, con Z, a Zainalto. Otros difieren en el lugar del pronunciamiento, pues afirman que no fue en Zainalto, sino en Calera. Le adjudican el grado de sargento a José María Borrego. Sin embargo, todos le atribuyen el mérito de haber declarado la independencia de Zacatecas a este personaje. Considerando que esta explicación constriñe por sí misma un proceso tan complejo, me di a la tarea de buscar otros indicios en fuentes primarias. Los hallazgos localizados en diferentes archivos arrojan nuevas luces para reinterpretar este episodio fundamental en la historia de Zacatecas y de México. ¿Cómo se fraguó y ejecutó la consumación de la independencia en Zacatecas? Entonces, esta es la pregunta que servirá como hilo conductor en esta charla. Para entender la coyuntura particular que se vivió en la ciudad de Zacatecas en la jura de la independencia, es menester considerar el umbral que condujo a tal escenario. Hacia 1817, la provincia dejaba atrás la decadencia económica, ya que a partir de este año
la producción minera y agrícola comenzó a despuntar. Así lo corrobora el significativo aumento del ramo de propios y arbitrios del ayuntamiento de la capital y punte en la extracción de plata. Por supuesto que las autoridades fueron corresponsables del auge zacatecano. El Cabildo activó la dinámica urbana y estableció nexos de franca colaboración con el intendente José María Gallangos, quien había asumido el cargo desde 1816 y que desde entonces trabajó mancomunadamente con los miembros del Cabildo en aras de la prosperidad regional. De acuerdo con Mercedes de Vega, el entendimiento entre las autoridades y el grupo acomodado propició un acuerdo no escrito para que la intendencia se distanciara de las órbitas envolventes de la audiencia de la Nueva Galicia y de la poderosa capital virreinal con el objeto de vigorizar la economía regional. Teniendo como meta inicial la recuperación de la prosperidad en la región, la élite local y las autoridades se cohesionaron muy bien. No obstante, en la recta final de 1819 surgieron algunas dificultades que ocasionaron una contundente ruptura que dividió en dos bandos al grupo privilegiado local. La conformación del ayuntamiento, que entraría en funciones a partir de enero de 1820, la elección del ayuntamiento constitucional efectuada a mediados de 1820, así como diversas acusaciones contra el coronel Manuel Abreu de encabezar una asonada que buscaba la proclamación de la independencia en la provincia, fueron procesos donde se enfrentaron los grupos antagónicos. Un grupo que se conformó estuvo ligado al ayuntamiento. En él coincidieron el licenciado Carlos Barrón, el coronel y comerciante Manuel Abreu, Diego Moreno Chacón, Francisco Vega, Ignacio Toricis, Francisco Navamuel y José María Juaristi, entre otros. En la antípoda se otro grupo en torno al intendente José María Gallangos, formado por Feliciano Ariza, Fernando Pezuela, el coronel y comerciante Marcos Cantabrana y el licenciado Domingo Velázquez. La pugna, que había iniciado a finales de 1819, adquirió un tinte superlativo en el contexto de propagación del Plan de Iguala. Entonces, aquí podemos advertir un factor que desde mi punto de vista fue vital en los hechos que se desencadenaron a mediados de 1821. El grupo privilegiado entonces sufre una ruptura. Cuando a finales de febrero de 1821 llegó a la ciudad la noticia de la trama de Iturbide, el ayuntamiento constitucional rechazó tajantemente el movimiento de independencia. Al conocer y analizar el plan de Iguala, la mayoría de los integrantes del cuerpo capitular reconocieron que dicho proyecto pretendía la conciliación de la sociedad y además valoraron las tres garantías contenidas en el documento, pero estuvieron en desacuerdo porque de entrada el plan desechaba la Constitución de Cádiz, cuerpo legal que proporcionaba libertad al ayuntamiento constitucional y podía ser garante de la autonomía de la provincia. Los integrantes del ayuntamiento constitucional vieron en la propuesta de Iturbide un factor de ruptura y desestabilización. Recordemos que hacia 1821 la intendencia de Zacatecas respiraba orden, progreso y auge, por lo que el alcalde de primer voto y los regidores le volvieron la espalda a todo aquello que significara violencia, ruina y desolación. Consecuencia de la postura anterior, el ayuntamiento constitucional se negó rotundamente a secundar lo que calificaron como falaz aventura, por lo que el citado órgano, cito, se penetró de dolor al conocer la conspiración y proyecto anticonstitucional de Iturbide. Cierro cita. Desde los últimos días de febrero y durante los subsiguientes 7 meses,
la atención de Zacatecas se volcó hacia el proyecto confeccionado por el coronel Iturbide. A principios del mes de abril, por petición expresa del obispo Cabañas, el prominente minero Manuel de Rettegui, jefe de armas del regimiento realista en Zacatecas, le proporcionó información acerca de la circunstancia bélica que se vivía en Zacatecas. Cito: contesto a la apreciable carta de Vuestra Excelencia Ilustrísima de 23 de marzo último, diciendo que según parece vamos bien por el sur de México, Puebla, etcétera, pero por desgracia nos incomodan en el Bajío Bustamante y Cortázar. Cierro cita. Rettegui prosiguió mostrando su animadversión a los partidarios de Iturbide y confiando en que las armas del rey aplacarían la inquietud independentista. Cito: ya quisiera en el Bajío una división de 1000 hombres enviada por el virrey, porque en México hay muchas tropas. En este estado iba esta carta cuando mi hijo político recibió carta de Hermenegildo Revuelta en que le dice que ya caminaron para el Bajío 3000 hombres al mando de don Melchor Álvarez. Noticia que me ha llenado de satisfacción, pues no dudo que en muy breve tiempo se pacifique todo. Cierro cita. Casi para finalizar la misiva, el jefe de armas de la milicia local puso al tanto al obispo sobre lo que acontecía en Zacatecas. Cito: por acá seguimos bien, pues no nos falta brío, a pesar de que no faltan una docena de individuos revoltosillos que, si no fuera por el miedo que tienen, podrían perjudicarnos más, pues se les conoce hasta por encima su mala intención. Cierro cita. Rettegui concluyó la carta con una frase terminante y categórica. Cito: estamos prevenidos y cumpliremos con nuestro deber. Cierro cita. Dando a entender que, en caso de ser necesario, las fuerzas realistas emplazadas en Zacatecas se batirían con gallardía contra los seguidores de Iturbide. Por un lado, la inclinación de las autoridades y la milicia cívica local por el régimen realista era seguro, y por otro, la presencia en la ciudad de una docena de individuos revoltosillos que el remitente quiso minimizar con intenciones claras. No obstante, el número de simpatizantes del plan de independencia que Rettegui estimó en unos cuantos, seguramente eran muchos más, lo que evidencia a una sociedad zacatecana escindida políticamente y sumamente informada, ya que, como lo menciona el jefe de armas, en ese momento las noticias circulaban con mucha celeridad y más en los lugares donde abundaba la acción. Siguiendo con el desarrollo de los acontecimientos, después de haber dado la feliz noticia en Guadalajara, para Negrete fue prioritario salir en persecución de José de la Cruz, pues el nuevo jefe político explicó que cuando de la Cruz se dio la fuga, cito: con su pluma en el acto de la marcha, escribió 1000 picardías y providencias a todos rumbos con la falsedad que le caracteriza, consiguiendo de este modo alucinar a los incautos y titubear a mis amigos. Cierro cita. En el mismo tenor, al saber Iturbide que de la Cruz había huido, pidió a Negrete fuera, cito una carta de Iturbide enviada a de la Cruz: pues ese cobarde aún tiene partidarios, además sabe comprometer a los incautos y cuenta con la fuerza de Revuelta y de Ruiz y espera refuerzos de Durango. Cierro cita. El flamante jefe de armas de Guadalajara respondió, cito: mi vanguardia llega hoy a Aguascalientes y yo la sigo de cerca hasta que concertemos la reunión que deba hacer, según dicen, para cubrir y evitar
el sitio y toma de Zacatecas. Cierro cita. José de la Cruz salió sin avisar de Guadalajara, dirigiéndose en primera instancia a Jalostotitlán, donde se le unió la tropa realista que no había sido persuadida por los corifeos de Iturbide. Sintiéndose con insuficiente tropa, Negrete informó al jefe del ejército trigarante, cito, espero salir sobre él el 21 de junio. Solo guardo con ansia, para el efecto, a los oficiales Brizuela y Correa, que no han llegado porque han tenido que tomar diferentes medidas de precaución en sus respectivos distritos de Zapotlán y Colima. Cierro cita. José de la Cruz avanzó sobre Lagos, donde permaneció unos días. Al respecto, Negrete trataba de inferir el derrotero de su enemigo. Cito, unos dicen que el tirano se sostendrá en Lagos. Ojalá, pero no lo creo. Otros que en Aguascalientes o Zacatecas, reuniendo la fuerza del coronel Ruiz del Barcelona, comandante de dicho real. Otros que se va para San Luis. Y lo único cierto hasta ahora es que espera auxilio del comandante de Nueva Vizcaya, García Conde, o apoyo en Arredondo para su retirada. También ha querido hacer creer que va para México, pero no lo creo de tanto valor. Cierro cita. Lo cierto es que de Lagos, de la Cruz se dirigió a Aguascalientes. El 22 de junio, Negrete escribió a Iturbide comunicándole que sus soldados interceptaron 2 cartas que de Zacatecas le enviaron a José de la Cruz, donde se le participaba que la tropa del batallón Zaragoza, acantonada en San Luis Potosí, marcharía para Querétaro, México. Esta información denota que en el centro minero se mantenían partidarios de la causa realista, pese al avance de la trigarancia. 4 días después, Negrete todavía permanecía en Guadalajara, aunque admitió que unos oficios de Iturbide lo recibió montado en su caballo, por estar a punto de partir en persecución del brigadier José de la Cruz. El 28 de junio, en Tepatitlán, Negrete notificó a su superior que 2 días antes de la Cruz abandonó la villa de Aguascalientes. Asimismo, aseguró que estaba reuniendo fuerzas para ir a Zacatecas, lo que supone que Negrete poseía informes de que la tropa emplazada en esa ciudad se mantenía leal al rey y que estaba dispuesta a vender cara la toma de esa plaza. Dando por cierta, el militar se dedicó a trabajar en los preparativos para tomar a sangre y fuego el centro minero. Las noticias que Negrete tenía sobre la situación que prevalecía en Zacatecas eran que ahí dominaban los partidarios del rey. Todavía, esta es una fecha importante, el 3 de julio, desde las afueras de la Villa de la Encarnación, localidad muy próxima a Aguascalientes, manifestó al jefe de la trigarancia su resolución para tomar la ciudad minera. Cito una carta de Negrete. No conozco la posición militar de Zacatecas, pero aunque me han dicho que la tropa está decidida contra la independencia, sé que el paisanaje está bueno, que los 3 héroes, Cruz, Revuelta y Ruiz, tienen más talento que valor, y me inclino a creer que no tardaríamos en tomarla. Cierro cita. Esta misiva es importante porque confirma 2 elementos que la historiografía que estudia el tema ha confundido. Por un lado, que por lo menos hasta el día 2 de julio por la mañana, las autoridades de la ciudad de Zacatecas aún secundaban al régimen realista. Por otro, la carta contradice la versión de que Negrete urdió un plan para persuadir a las fuerzas armadas que se encontraban resguardando la ciudad minera con el fin de que proclamaran la voz de independencia.
hacemos énfasis. De acuerdo con este documento, Negrete no preparó ninguna estrategia para que la guarnición militar de Zacatecas se pronunciara por la emancipación. Lo que evidencia el escrito es que este jefe se preparaba para arremeter con toda su fuerza contra la ciudad que suponía leal al rey. De acuerdo con las fuentes consultadas, la proclamación no fue forzada directamente por Pedro Celestino Negrete. Es cierto que este jefe envió un oficio al intendente de Zacatecas, Manuel Oribe y Novales, fechado el 15 de junio, conminándolo a declarar la independencia, haciéndole notar que por esos días ya casi todas las regiones de la audiencia de la Nueva Galicia lo habían hecho. No obstante, el intendente Oribe hizo caso omiso. Enterado de la petición de Negrete, el ayuntamiento decidió cerrar filas contra el avance trigarante, manteniéndose incólume ante tal solicitud. Más bien, la proclamación de la independencia en suelo zacatecano respondió a dos circunstancias identificables. Número uno, la llegada de José de la Cruz al centro minero y su apresurada huida, acompañado al comandante militar de Zacatecas, José Ruiz, dejando sin mando la guarnición de la ciudad. Y número dos, las diferencias que se habían recrudecido entre la clase privilegiada de Zacatecas. Como ya apunté con antelación, José de la Cruz venía a Salto de Mata desde Guadalajara. Su intención era llegar a una provincia norteña que poseyera la suficiente fuerza armada para enfrentarse al contingente de Negrete. En su paso por Jalostotitlán, Lagos, la villa de Aguascalientes y la hacienda de Pabellón, no encontró las condiciones para hacerse fuerte. Decidió viajar a la ciudad de Zacatecas esperanzado de encontrar ahí respaldo para batir al enemigo. La llegada a esta ciudad del pequeño grupo que encabezaba de la Cruz causó amplia consternación entre los simpatizantes de la causa realista, ya que el semblante de los recién llegados delataba ansiedad y depresión. Menuda apariencia en quienes se ostentaban como los defensores del régimen monárquico. De la Cruz calculó por el ánimo de los vecinos que la ciudad no podía prestarle apoyo suficiente para resistir a las huestes trigarantes, por lo que instruyó al coronel José Ruiz, comandante militar de la provincia, a tomar como préstamo forzoso el haber de la Caja Real y dispusiera del Batallón Barcelona y del Batallón Mixto de Zacatecas para abandonar la ciudad y para que lo acompañasen en su camino a Durango. En efecto, esto se verificó. El apremiante escape de José de la Cruz, que para colmo significó arcas públicas vacías para Zacatecas, tuvo una sola lectura entre las autoridades locales y la sociedad en general. No había que tener 5 dedos de frente para inferir que el antiguo hombre fuerte de la provincia de Guadalajara estaba vencido y huía para salvar su vida. En esta inédita circunstancia, el ayuntamiento no atinó qué hacer, a diferencia del grupo antagónico que tramó rápidamente la proclamación de la feliz voz en la ciudad. Es cierto que desde los últimos días de febrero, la noticia del plan urdido por Iturbide produjo una efervescencia creciente en la provincia de Zacatecas. En la capital de la intendencia, el grupo cercano a Manuel Abreu comenzó a tejer una red entre las personas que pudieran apoyar la causa independentista. Ante las acusaciones en su contra,
Abreu tuvo que desmentir ser la cabeza de una conspiración que buscaba exterminar a los españoles que vivían en ese centro urbano. Este deslinde fue precisamente para no comprometer un plan que estaba, en efecto, fraguándose. Los inconformes siguieron con mucha atención el desarrollo de los acontecimientos de Guadalajara. Enterados de que Pedro Celestino Negrete había pronunciado la voz en esa ciudad, el proceso de proclamación estaba avanzando rápidamente, volvieron a hacer lo propio en la ciudad de Zacatecas. Comprendiendo que no podían apoyarse en el intendente por ser este un personaje sin ningún tipo de autoridad, ni en el ayuntamiento por ser un órgano proclive al régimen constitucional, decidieron que para tener éxito debían buscar por todos los medios el apoyo de las milicias locales. Aquí hubo una descoordinación, ya que si bien se había acordado proclamar la independencia con el soporte de las Fuerzas Armadas, todavía hacía falta que los partícipes en la conjura zanjaran algunos detalles. Esto propició la precipitación en que incurrió el capitán Pedro de Iriarte, comandante del batallón de fieles realistas de la ciudad. Esta fecha es importante. El 2 de julio de 1821, soldados del batallón Barcelona, correspondiente a las fuerzas que mandaba el ayuntamiento, capturaron 5 mulas que se utilizaban en los carretones encargados del aseo de esta ciudad. Ya había servicio de limpia. Es extraño que un cuerpo armado perteneciente al ayuntamiento haya detenido 5 mulas del propio órgano capitular. El reclamo lo hizo el regidor Feliciano de Iliza, solicitando la devolución de las mulas para que el servicio de limpia no se suspendiera. En apariencia, este hecho no tiene importancia. Sin embargo, se conecta con lo que ocurrió esa misma noche, ya que los milicianos confiscaron esos animales con miras a utilizarlos en caso necesario. El mismo 2 de julio, a las 10:30 de la noche, el capitán Pedro de Iriarte, al mando del batallón de fieles realistas, envió al ayuntamiento una misiva. Haciéndose fuerte en el cuartel provincial de Zacatecas, expresó a los integrantes del cuerpo capitular, cito: llegó el momento en Zacatecas que, unidos los votos de la mayoría del pueblo y de la tropa, pidiesen su libertad en la proclamación de la independencia bajo el plan del primer jefe del ejército imperial de las 3 garantías, el señor coronel don Agustín de Iturbide. Llegó, en fin, el día en que desengañados todos sacudan el yugo de la servidumbre que por tanto tiempo han llevado a costas de los más ejemplares sacrificios. Hablo a vuestra señoría, así se dirigía Iriarte al ayuntamiento, a nombre de 300 bayonetas que están en manos de otros tantos hombres que las manejan, a nombre de la mayor parte de la fuerza de que se compone el batallón de patriotas y a nombre de un grande número de ciudadanos que todos se hallan y quedan pendientes de la resolución de vuestra señoría. Cierro cita. En el mismo documento, después de calificar como justa la petición que se estaba haciendo al cabildo, el capitán Iriarte manifestó que el batallón a su cargo no cejaría en el esfuerzo de proclamar la independencia. No cabía duda que el eco de la voz que se pronunció por primera vez en Iguala estaba escuchándose fuerte y claro en la ciudad de Zacatecas. El mensaje del capitán Iriarte fue contundente. El ayuntamiento vaciló ante la petición del jefe de la milicia. Esto lo aprovecharon los aliados de Iriarte
para asestar el golpe final. Del 4 de julio, precisamente el día en que la jefatura del cuartel recayó en Manuel de Abreu, los opositores al grupo que lideraban el alcalde de primer voto, Domingo Velázquez, sopesaron la situación, concluyendo que sería muy difícil persuadir a las Fuerzas Armadas para que declinaran su planteamiento y que en esta circunstancia el cuerpo capitular tendría que pronunciarse en un corto plazo. Asegurado el apoyo de todas las fuerzas habidas en la ciudad, decía, la noche del 4 de julio, en el cuartel del Batallón de Fieles Realistas, Gastañeta, Abreu e Iriarte lanzaron al aire la voz. Cito: este benemérito público que ha sufrido por cerca de 3 siglos la más dura esclavitud y ha estado suprimido con la mayor tiranía hasta de sus derechos naturales, ha sacudido tan de yugo, apenas se vio libre de las mismas cadenas que el gobierno opresor le había nuevamente ligado. Cierro cita. Acto seguido, encabezaron la jura solemne de la independencia junto con toda la guarnición y elaboraron un oficio dirigido al ayuntamiento de la ciudad, donde expusieron la necesidad de que este órgano de gobierno secundara el pronunciamiento y, como principal autoridad local, organizara una jura general con la solemnidad del caso. A deshora, estamos hablando del 4 de julio ya por la noche, a deshora, los dirigentes de la proclama se dirigieron a las casas consistoriales, desde donde ordenaron a algunos soldados de su tropa se dirigiesen a los domicilios de los capitulares y los invitaran a congregarse en el ayuntamiento. No fue difícil para los comisionados trasladarse a las moradas de los miembros del ayuntamiento, pues en una ciudad como Zacatecas, las personas de cierta notoriedad eran conocidas, así como el lugar donde habitaban. De esta forma, los milicianos del batallón de Fieles Realistas se dirigieron a la céntrica calle de los Zapateros, donde vivía el licenciado Domingo Velázquez, a la Plaza Mayor, donde estaban los inmuebles de Feliciano Ariza, Julián de Orellana y Marcos Cantabrana, a la calle de la Compañía de Jesús, donde vivía Rafael Villagrá, a la calle de Tacuba, donde una de las casas era ocupada por José Ibargüengoitia, y a la plaza de San Agustín, lugar donde moraban Germán de Iriarte y José María Juariste. Indistintamente, en todas las casas entregaron un recado donde se invitaba a cada uno de los integrantes del ayuntamiento a que acudiesen de inmediato a la sala capitular con el propósito de escuchar la propuesta de los oficiales al mando de la guarnición local. Esta acción se verificó pasada la medianoche de lo que sería ya la madrugada del jueves 5 de julio. En las primeras horas de esa madrugada, se concentraron los miembros del ayuntamiento y los responsables de la proclama en la sala capitular. Los líderes del movimiento patentizaron lo que acababa de ocurrir en el cuartel al tiempo que entregaron un oficio donde instaban al ayuntamiento a proclamar la independencia. Una vez leído el documento, el capitán Gastañeta, comandante militar interino de la provincia, tomó la palabra y con una singular elocuencia hizo ver a los presentes las ventajas de la emancipación, dirigiéndose enseguida al ayuntamiento en pleno, invitándolo a abrazar la causa. Ante el sorpresivo acto, los integrantes del órgano capitular atinaron a pedir a los pronunciados
unos momentos para sesionar en privado y dar respuesta al planteamiento. Los líderes de la proclama accedieron a retirarse, dejando un cuerpo de vigilancia con el fin de evitar alguna acción contraria por parte de los integrantes del cuerpo capitular. El licenciado Domingo Velázquez, en su calidad de alcalde de primer voto, dirigió la inesperada reunión. Todos los integrantes del órgano de gobierno local discutieron sobre la presión a la que estaban sometidos. También analizaron brevemente las circunstancias del gobierno virreinal, la penosa huida de Zacatecas de José de la Cruz y el consecuente progreso de las fuerzas trigarantes. No podían utilizar una táctica dilatoria que los hiciera ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Sabían que no tenían otra opción, por lo que resolvieron pronunciarse en favor de la independencia y ceder al planteamiento de Gastañeta, Iriarte y Abreu. Así lo hicieron saber mediante un oficio que escribió el secretario del órgano particular, cito: queda impuesto que este ilustre ayuntamiento constitucional del delicado objeto a que se contrae el oficio de ustedes, fecha de ayer a las 10:03 de la noche, que acaba de leer en forma en esta hora, que es la de las 2:30 de la mañana siguiente, y conformándose en un todo con las ideas de ustedes, ha dispuesto convocar para hoy a las 10 de la mañana a todas las autoridades y empleados para proclamar el debido juramento de independencia con arreglo al plan del señor coronel don Agustín de Iturbide, en concepto de que la irregularidad de la hora no permite al muy ilustre cuerpo practicar luego al punto tales medidas. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Sala Capitular de Zacatecas, julio 5 de 1821, a las 3:30 de la mañana. Cierro cita. Esa madrugada ya nadie durmió. El alcalde de primer voto instruyó para que remitieran el oficio a Gastañeta, Abreu e Iriarte. Luego pidió al secretario del ayuntamiento redactara recados para las personas más notables de la ciudad, invitándolas a la jura de independencia que se verificaría en unas horas. Alcalde de segundo voto y regidores se dedicaron a hacer preparativos para tan plausible acto, que se llevaría a cabo, según se acordó, a las 10 de la mañana. La ceremonia se efectuó con una hora de retraso en la fastuosa casa del acérrimo realista y rico empresario minero Manuel de Rettegui, antiguo comandante de armas de la ciudad, que hacía apenas unas cuantas semanas se pronunció contra la independencia. A las 11 de la mañana, estando presentes, dice el acta, el muy ilustre ayuntamiento, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, plana de empleados en rentas públicas y crecido número de vecinos republicanos, el alcalde de primer voto del ayuntamiento, licenciado Domingo Velázquez, dirigió la jura de independencia. Al término del trascendental acontecimiento, Domingo Velázquez comisionó a 2 personas de su entera confianza para que entregaran en manos de Pedro Celestino Negrete un oficio, invitándolo a visitar la ciudad que recientemente había declarado la independencia. Por su parte, los líderes del movimiento también escribieron a Negrete, informándole sobre los sucesos acaecidos en la ciudad entre el 2 y 5 de julio. Por su lado, el capitán Pedro de Iriarte le rindió al general Negrete el parte de lo que ocurrió durante esos memorables días. En su comunicado le dio a conocer que toda la guarnición proclamó la independencia en la capital de Zacatecas sin que hubiese el menor desorden. Iriarte informó
que en tal proeza, los milicianos del batallón de fieles realistas actuaron con valentía, honradez y un acendrado amor a la patria, empeñándose en todo momento, dice la carta textualmente, a arrostrar tan gloriosa empresa a toda costa. Negrete recibió en Aguascalientes los oficios que le remitieron de Zacatecas. Proclamada la voz en esa villa, salió con rumbo a la capital de la intendencia el 7 de julio, dejando 200 hombres al mando del coronel Anastasio Brizuela como resguardo de la plaza. Ya en la ciudad minera, Negrete se dedicó a dinamizar la vida social y a otros menesteres propios de su condición de jefe del ejército. Reorganizó el nuevo batallón de infantería provincial, otorgó ascensos a los milicianos locales que apoyaron activamente la proclamación, reactivó las labores productivas de las minas y hasta otorgó un permiso para que un oficial contrajera matrimonio. En el mismo tenor, sostuvo una abundante correspondencia con el primer jefe del ejército trigarante, solicitándole varias cosas, entre otras, que diera órdenes para que de Querétaro fluyeran hacia Zacatecas tabaco y pólvora, esta última necesaria para que las minas continuasen trabajando. También le pidió que girase instrucciones para que la Caja de Zacatecas comenzara a pagar los sueldos respectivos a los milicianos locales. Como un asunto especial, solicitó a Iturbide que autorizara la promoción del capitán Pedro de Iriarte al grado de teniente coronel, pues, cito, hizo cabeza en la proclamación de la independencia en esta ciudad antes de mi llegada. Cierro cita. Por último, Negrete pidió remover al intendente, ya que había desempeñado un papel por demás gris en la emancipación de la provincia. La estancia de Negrete en Zacatecas fue de trabajo, pero también de agasajos y recepciones, como la que se le ofreció en el Colegio Apostólico de Propaganda Fide, ubicado en los extramuros de la ciudad. En este espacio de remanso, los religiosos franciscanos le brindaron esmeradas atenciones y le hicieron saber que apoyarían la independencia con los recursos a su disposición. Meses después, Negrete correspondió el diligente trato del que fue objeto, enviando una carta a Iturbide solicitándole diera las gracias a los religiosos de Guadalupe por el respaldo obtenido. Todo parece indicar que la mutua simpatía entre Negrete y los franciscanos fue sincera y que los compromisos contraídos en la recepción se cumplieron, ya que Fray Francisco García Diego le dedicó al jefe de armas de la Nueva Galicia un sermón que publicó en noviembre de 1821. La dedicatoria dice a la letra: al excelentísimo señor don Pedro Celestino Negrete, teniente general del ejército trigarante del Imperio Mexicano y capitán general de las provincias de Guadalajara, Zacatecas y San Luis Potosí. Luego de la jura independentista en la capital, Manuel Abreu, Vicente Gastañeta y Pedro de Iriarte, reforzados por Negrete, dispusieron que en el resto de la provincia se verificara a la brevedad la proclama de la independencia. Conclusiones. Durante muchas décadas, la interpretación historiográfica sobre la consumación de la independencia en la Nueva España fue casi homogénea. Con algunas variantes que no alteraron el fondo, la versión de la conjura de la profesa, motivada por la reinstalación del liberalismo en la España peninsular como motor de la emancipación, prevaleció durante siglo y medio. En esta narrativa, el coronel Agustín de Iturbide fue el simple brazo ejecutor de una contrarrevolución fraguada por las cúpulas de la oligarquía, la milicia
y la iglesia residentes en la capital novohispana. No obstante, este viejo consenso historiográfico comenzó a sufrir fisuras. Gradualmente comenzaron a aparecer otras explicaciones de la consumación de la independencia. Por ejemplo, Doris M. Ladd cuestionó la interpretación unívoca de la consumación de la independencia mexicana al afirmar que este episodio fue mucho más que una reacción del grupo oligárquico de la capital novohispana. A la tradicional versión, continúa la autora, deben sumársele otros factores como la depresión de la política española, el declive de la monarquía y el quebrantamiento del orden que venía arrastrándose desde el último tercio del siglo XVIII. A esta interpretación se le sumaron otras cuya lectura fue sugerente. Por ejemplo, Jaime del Arenal aseveró que la emancipación fue un proceso que logró reunir a distintas voluntades autónomas que dieron cauce a un encarrilamiento momentáneo con el cual se consiguió el acuerdo emancipatorio de la Nueva España. Por otro lado, Rodrigo Moreno señala que la consumación se logró debido a la concurrencia de distintas dinámicas políticas regionales que se alinearon a un impulso centralizador y unificador, de tal suerte que, aunado el elemento de la política española a la ecuación, el resultado fue el acomodo de las piezas para que en todas las provincias y regiones novohispanas se proclamara la independencia. Cito lo que afirma Rodrigo Moreno. Ninguno de los dos impulsos, centralizador y regionalista, nacieron con la consumación, ni encontraron en el acta de independencia su plena satisfacción. Sin embargo, el proceso ocurrido entre 1820 y 1821 entrañó los elementos con los que ambos habrían de articularse. Cierro cita. Algo similar ocurrió con la interpretación sobre la consumación de la independencia en Zacatecas. Hasta ahora, los contados estudios que han tocado el tema han concluido que el sargento José María Borrego fue quien proclamó la independencia en la ciudad de Zacatecas. Según esta versión, el sargento Borrego salió del centro minero acompañando al brigadier José de la Cruz cuando éste se trasladaba rumbo a Durango. En un punto todavía no establecido con claridad, Borrego desertó junto con un pequeño grupo de milicianos, regresando inmediatamente a Zacatecas, donde proclamó la feliz voz. Una reinterpretación de la historiografía local, así como la incorporación de nuevas fuentes, contradicen esa explicación que a todas luces parece simple, llana y lineal. Los nuevos documentos consultados advierten sobre una ruptura del grupo político dominante hacia 1820 y 1821, ruptura que se tradujo en enfrentamientos sucesivos. El ayuntamiento y la milicia fueron espacios de discusión y pugna entre las partes que se tradujeron en disputas electorales y denuncias cuyos resultados acrecentaron más la división. En esta singularidad política, el intendente José María Gallangos desempeñó un importante rol como fiel de la balanza. Cuando éste dejó el cargo, su sustituto pasó a ser un cero a la izquierda en la dinámica política de la capital y de la provincia. De acuerdo a la anterior, hacia 1821, el ayuntamiento fue el núcleo de la política intendencial. Esto explica la prevalencia en la capital y en todo el territorio zacatecano de la postura en favor del régimen constitucional promovida por el alcalde de primer voto, licenciado Domingo Velázquez. Tal posición se mantuvo frente a los acontecimientos suscitados a raíz de la proclamación del Plan de Iguala. Sin embargo,
justamente en esta coyuntura entró en escena el grupo antagónico a la red que había tejido Domingo Velázquez. Manuel Abreu y varios individuos cercanos a él comenzaron a seguir con suma atención el desenvolvimiento de las acciones en torno al movimiento trigarante. Ante la actitud del ayuntamiento de seguir apoyando al gobierno constitucional, resolvieron que la milicia podía convertirse en una fuerza preponderante en la ciudad y en la provincia. Por eso, al saber del progreso de la trigarancia en la Nueva Galicia, planearon la proclamación de la independencia en el centro minero. Es en esta circunstancia en la que apareció el arrojo del capitán Pedro de Iriarte, quien, contando con el apoyo de su batallón de fieles realistas, dio a conocer al ayuntamiento de la capital la voluntad general del pueblo de Zacatecas y de la tropa bajo su mando, emplazando al cuerpo capitular a organizar la proclamación de la independencia. Con esta acción, que no tuvo coordinación con Pedro Celestino Negrete ni con otro jefe de la trigarancia, Pedro de Iriarte se alza como el héroe zacatecano que precipitó la proclamación de la independencia en estas tierras. Es cierto que la feliz voz se orquestó poco más tarde del pronunciamiento del capitán Pedro de Iriarte y que seguramente la cabeza del plan fue Manuel Abreu, en coordinación con el capitán Vicente Gastañet. Sin embargo, eso no le quita el mérito a Iriarte, quien, de acuerdo a la investigación que realicé, es el autor de la consumación de la independencia en este suelo, a pesar de que poco después de haber proclamado la emancipación, Iriarte haya pasado desapercibido. Aprovechando esto, otros personajes que se adjudicaron tales hechos, como el coronel Manuel Abreu o el propio licenciado Domingo Velázquez, quien tras la proclamación se convirtió en el jefe político interino de la provincia y posteriormente ocupó espacios en la Diputación Provincial y en el Congreso Constituyente local. Tras el análisis de los documentos, la consumación de la independencia de Zacatecas fue un movimiento de personas vinculadas con el cabildo y la milicia, hombres letrados y pragmáticos pertenecientes a un sector medio, no tanto pertenecientes a élites económicas. A principios de julio de 1820, la acre disputa que se venía dando desde fines de 1819 entre los dos grupos que ya hemos referido, se diluyó como por arte de magia. De pronto, las facciones antagónicas se unieron para secundar el plan de independencia. Los factores de peso que definieron lo que en el siglo XX se conocerá como la cargada fueron el oportunismo y los intereses personales y de grupo. Al final, todos se sumaron a la opción ganadora con una actitud por demás pragmática, algunos dirían oportunista. Entonces, con esto cierro mi participación. Estoy a sus órdenes por si hay algunas preguntas, observaciones o también... Muchas gracias, doctor Martínez Cobedo, por esta charla. Nuevas luces sobre la consumación de la independencia en Zacatecas. Tenemos una pregunta en el chat. Es de la doctora Mariana. Un comentario pregunta. Dice así: las revoluciones y guerras como la insurgencia han sido ideologizadas políticamente. Actualmente, ¿cómo se encuentra el estado de la cuestión sobre la guerra de independencia en Zacatecas? Entonces, si gustan, trato de dar respuesta a la interrogante de la doctora Mariana Terán.
El tema de la guerra de independencia en Zacatecas ha sido ampliamente estudiado, ustedes lo saben bien, por diferentes autores, entre los que destacan la propia Mariana Terán, pero también Héctor Sánchez Tagle, y yo he escrito algo al respecto. Efectivamente, nosotros sabemos que gracias a estos trabajos de investigación que ya se han publicado, sabemos que la guerra en Zacatecas, la conflagración bélica propiamente dicha, se desarrolla en un breve interregno. Es decir, de noviembre de 1810 más o menos al año de 1812, es decir, son muy pocos meses en los que en Zacatecas se desarrolla el conflicto armado. También sabemos cómo Félix María Calleja implementa un plan de contención de la insurgencia que justamente se conoce así como el Plan Calleja, y sabemos que esa estrategia sirve justamente para detener el avance de la insurgencia en la provincia. Hacia 1813 y 1814, en realidad solamente subsisten algunos grupos en los cañones que se ubican en el suroeste de Zacatecas, ¿sí? ¿De qué manera entonces es el estado de la cuestión sobre la guerra que se desarrolla en ese periodo en Zacatecas? Nosotros sabemos, justamente por los trabajos que he mencionado, que la insurgencia en Zacatecas prende muy rápido, pero también la guerra como tal desaparece muy rápidamente, ¿sí? Solamente queda como un elemento intermitente. Y lo cierto, ya con base en la pregunta de la doctora Mariana, lo cierto, no sé si estará de acuerdo conmigo, es que la campaña que echa a andar Félix María Calleja tiene tanto éxito que desde el punto de vista propagandístico gana la partida, ¿sí? A partir de 1812, entonces, la guerra en Zacatecas es cosa del pasado. Repito, por supuesto que todavía había algunos puntos donde diferentes grupos estaban, tomaban las armas y encabezaban incursiones en diferentes lugares, pero la campaña de Félix María Calleja, por supuesto que logra derrotar en los hechos, pero también en el ámbito de la propaganda, a las huestes insurgentes. Eso es, en términos generales, lo que yo podría comentar. Gracias. Hay otra pregunta del doctor Marcelino Cuesta. ¿El capitán Pedro de Iriarte tenía algún parentesco con Rafael Iriarte? Rafael Iriarte es el cabecilla que es comisionado por Hidalgo para que avance hacia el septentrión hispano en 1810. Rafael Iriarte es el que, tras una negociación, entra en Zacatecas sin el concurso de las armas. Rafael Iriarte posteriormente sigue una trayectoria aquí en Zacatecas y posteriormente va a San Luis a apoyar a los insurgentes de aquel lugar. Hasta donde yo he indagado, no existe ningún vínculo de parentesco entre este cabecilla insurgente y el capitán de las fuerzas locales, Pedro de Iriarte, el que yo afirmo, de acuerdo a la investigación que realicé, que es el que concreta la proclamación de la independencia en Zacatecas. Hasta donde yo sé, no son familiares, doctor Marcelino.
Bien, hay otro comentario y pregunta de Joaquín Espinosa. Dice textualmente, en el entendido de que muchos comandantes fueron tentados por Iturbide previo a la proclamación del Plan de Iguala, ¿existe algún indicio de que esto mismo sucediera con los mandos militares zacatecanos con José Ruiz? Y continúa, y tras rechazar inicialmente las autoridades constitucionales el movimiento trigarante, su ulterior apoyo a partir de julio se dio por cambiar a esos mismos regidores su postura debido al convencimiento de la causa iturbidista, o por el contrario, se vieron forzados a aceptar la independencia por las presiones militares. Sobre la primera parte que plantea Joaquín, efectivamente, y él lo sabe mejor que yo, o sea, Iturbide, desde fines de 1920, empieza a desarrollar una estrategia de contacto y de persuasión con las Fuerzas Armadas de casi toda la Nueva España. Hasta donde yo pude indagar, Iturbide no entra en contacto con el jefe de la milicia aquí en Zacatecas, con José Ruiz, hasta donde yo sé. Pudiera pensarse que sí lo hizo, pero yo no me atrevo a aventurar algo de lo que todavía no encuentro sustento. Lo cierto es que José Ruiz se mantuvo fiel a las armas del rey, y la prueba de ello es que en su paso por Zacatecas, José de la Cruz huye hacia Durango y lo acompaña José Ruiz, ¿sí? Entonces, las pruebas que yo tengo solamente son las que enuncié en este documento que leí. Iturbide, sobre todo, ordena a Negrete para que se ponga en contacto con el intendente de Zacatecas y haga lo propio con las Fuerzas Armadas, con el ayuntamiento y con otros empleados de gobierno. Sin embargo, lo cierto es que el intendente de Zacatecas en realidad no tenía ningún tipo de fuerza, ni política, ni económica, ni de ningún tipo. Por lo que en realidad yo no encontré ninguna carta de respuesta del intendente a Negrete. Esto es lo que yo pudiera comentar. Yo supongo, repito, que Iturbide se puso en contacto con el comandante Ruiz, pero no tengo todavía evidencia al respecto. Y la segunda parte, ¿no la escuché bien, doctor? Sí, dice así, y tras rechazar inicialmente las autoridades constitucionales el movimiento trigarante, y la pregunta es, su ulterior apoyo a partir de julio se dio por cambiar esos mismos regidores, su postura debido al convencimiento de la causa iturbidista, o por el contrario, se vieron forzados a aceptar la independencia por las presiones militares. Yo creo que aquí los documentos que encontré solamente orientan a una interpretación. Lo primero que hay que decir es que el Ayuntamiento de Zacatecas rechazó el plan de Iguala, rechazó los planteamientos de Iturbide. Desde finales de febrero de 1821, cuando llegó la noticia de esta proclama en Iguala. En marzo, la postura del ayuntamiento siguió en el mismo tenor. En abril, el ayuntamiento permaneció leal al rey. Lo mismo ocurrió en junio. El alcalde de primer voto, Domingo Velázquez, estuvo siempre en contacto con el centro y posteriormente también con José de la Cruz, que era el presidente de la audiencia, pero además era el intendente de Guadalajara y era el comandante militar.
Estamos hablando de que Guadalajara, desde mucho tiempo atrás, mantuvo un fuerte influjo sobre Zacatecas, por muchas razones, ¿verdad? Entonces, Domingo Velázquez, como alcalde de primer voto, como jefe del ayuntamiento, estuvo siempre en contacto con Guadalajara y con la Ciudad de México y se mantuvo fiel a las fuerzas del rey, se mantuvo siempre fiel a la monarquía. ¿Qué fue lo que hizo cambiar de parecer al ayuntamiento de Zacatecas? Pues de acuerdo a lo que yo indagué, no fue el convencimiento, sino fue la presión. Y en realidad, como hombres pragmáticos, no les quedaba de otro más que justamente por esta presión de la que fueron objeto por parte de las Fuerzas Armadas, pues ya abrazar la causa de la independencia. Yo creo que aquí no hay ninguna duda. Gracias. Bien, hay otras dos preguntas. Una de ellas va a ser formulada por el asistente identificado como posgrados en historia. Le pedimos que abra su micrófono, por favor, para que plantee su pregunta. ¿A mí me dio la palabra, doctor Arturo? Sí, Sí, posgrados en perdón. historia, sí, claro. Perdón, Es que gracias. así lo tengo identificado aquí. Adelante, doctor René. Muchas gracias. Felicitar mucho a Martín. He disfrutado mucho y he aprendido mucho de su charla. Y bueno, yo creo que esperábamos justamente un trabajo como este que nos ha presentado hoy Martín Escobedo. Martín, en este planteamiento que nos has hecho, mencionaste, por ejemplo, un factor que considero que es un factor muy importante, que ahora me doy cuenta de que no sé en qué medida, porque no conozco mucho tu trabajo reciente, en qué medida lo has profundizado, y es el asunto del auge económico. El auge económico que justamente por el que atraviesa Zacatecas en este periodo, y que yo creo que es uno de los elementos explicativos de ese pragmatismo, este pragmatismo y este sentido de la oportunidad. Los dos conceptos son de Pablo González Casanova. Él los utiliza para el caso del caudillismo y la Revolución Mexicana, pragmatismo y sentido del oportunismo. Y es ese elemento que tú has visto, analizado. Yo no sé en qué medida tenga que ver con este auge económico. Este personaje, Velázquez, Domingo Velázquez, es un pájaro de cuenta. Es un tipo que está desde principios del siglo XIX en el ayuntamiento de Zacatecas, y lo remarca, por ejemplo, Mercedes de Vega en su trabajo, lo remarca, y es un tipo que está nuevamente en el ayuntamiento en este periodo del cual tú has analizado, Martín. En ese sentido, ahí podemos ver primero cómo hay una institución muy fuerte en Zacatecas en el proceso de independencia, y es el ayuntamiento, ¿sí? Y cómo ahí hay una élite. Mercedes de Vega le llama élite primaria y secundaria. Yo digo una élite. Hay una élite muy fuerte que transita casi de manera armónica, ¿no? No quiere decir que no haya habido algunas rupturas, pero que transita. Y en ese sentido, la cuestión económica juega un papel muy importante. Zacatecas, incluso después, cuando se lleva a cabo una recomposición de la élite, y tenemos ahí encabezando a Francisco García Salinas, vamos a ver cómo este auge continúa hasta el 35 por lo menos, cuando llega a Santana y hace pedazos la estructura económica local, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario y mi pregunta, Martín. ¿En qué medida el auge económico del que hablaste juega un papel muy importante, y que ciertamente personajes como Gayangos, el intendente, después de 1816, había jugado un papel fundamental? Después parece, como dijiste bien, que desaparece de la escena.
Muchas gracias y volver a felicitarte. Buenas tardes. Gracias por su comentario y su opinión, doctor René. Bueno, sí, efectivamente, en este lapso que va de 1817, como acaba de señalar, con algunos altibajos ligeros, hasta 1835, en Zacatecas se respira el auge, una bonanza en sus minas. Esto, por supuesto, tiene que ver, como yo lo señalé, con una articulación que se genera entre las autoridades y los empresarios. En este lapso de 1816-17 a 1820, desde mi punto de vista, esto también lo señala Mercedes de Vega, yo lo pude comprobar con algunos documentos. Desde mi punto de vista, el intendente José María Gallangos desempeña un rol fundamental porque logra articular el trabajo de los empresarios con algunos incentivos que llegan de la Ciudad de México, y él por su parte allana el camino para que no tengan ninguna traba en su actividad productiva los empresarios. Esto hace que entre 1817 y 1821, por ser el lapso que nos interesa, Zacatecas se caracterice por una producción creciente en la extracción del metal argentífero. Entonces, esto es fundamental. Yo señalo que las cosas se dieron de manera muy armónica hasta los últimos días de diciembre de 1819, cuando, más allá de la élite, yo utilizo una categoría que acuñó Laura Machuca. Esta categoría es el grupo privilegiado. El grupo privilegiado sufre una fractura terrible y entonces se divide en dos, y a partir de allí empieza, desde mi punto de vista, un ligero declive en la producción de plata, pero también comienza este enfrentamiento entre los dos grupos. Este enfrentamiento lo podemos nosotros apreciar en las cuestiones electorales. En la elección del ayuntamiento de 1820, a la mitad de 1820, los ayuntamientos, de acuerdo a la nueva vigencia de la Constitución de Cádiz, tienen que suprimirse y tienen que conformarse ayuntamientos constitucionales. Allí también vemos otro round entre los dos grupos. Y finalmente vemos una pugna interesantísima cuando se empieza a esparcir el plan de Iguala en territorio zacatecano. Entonces, sin duda alguna, por supuesto que ya Gallangos no estaba como intendente en la provincia. Gallangos deja de ser un factor que determina. Pero por otro lado, por supuesto, el licenciado Domingo Velázquez, por supuesto que manipula, está en todos los procesos electorales que puede manipular, y está también al frente del ayuntamiento en 1821. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con usted. Tiene un sentido de oportunidad muy puntual, pero también es muy pragmático. Y finalmente se da cuenta de que ya no le reditúa nada el ser leal al rey. Y por supuesto que debido a esta presión, como lo señalaba anteriormente, pues se cambia de camiseta y ahora se convierte en seguidor de Iturbide a partir del 5 de julio de 1821. Bien, tenemos una última pregunta de Gustavo Pérez Rodríguez. Dice así: estos pragmáticos
a los que se les llama oportunistas, entre comillas, que se sumaron a la trigarancia tras la consumación, ¿realmente llegaron a obtener los beneficios que esperaban? Yo creo que sobre todo los que estuvieron encabezando estos movimientos sí consiguieron beneficios muy palpables. Ahí está el caso del licenciado Domingo Velázquez. Él, además de convertirse en el jefe político de Zacatecas, posteriormente aparece en diferentes funciones de importancia en la provincia de Zacatecas. Y yo le seguí un poquito más la pista y por supuesto que no solamente logra beneficios obteniendo algunos cargos públicos, sino que también esto se traduce en el abultamiento de sus bolsillos. Este señor logra ser una persona prominente en Zacatecas. Yo no quiero tampoco desaprovechar la oportunidad de felicitarlo, doctor Martín, por su charla y plantearle una última pregunta en cuanto al balance historiográfico se refiere. Ya se había mencionado, ya lo había mencionado usted atinadamente, acerca de ese balance historiográfico que parece ser que proviene, no sé si estará de acuerdo conmigo, en esa coincidencia del apagón, entre comillas, que sufrió la guerra, el chispazo de la guerra al principio, y que tuvo una gran intensidad de 1810 a 1813 y que coincide, tal vez coincide, documentalmente hablando, al menos lo que existe en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, con una escasez de fuentes documentales a partir del periodo de 1813 hasta 1816-17. Hay un vacío documental importante donde los documentos son escasos, uno que otro, una ausencia, desde luego, que se deja ver también en cómo al principio se escribe esa intensidad y que tiene que ver también con este balance historiográfico, con este estado de la cuestión, donde, y como se mencionó, está no solamente Héctor Sánchez Tagle, que tiene una publicación sobre la insurgencia en el año de 2011, tiene otra en el 2015 en la colección de Ciudad y Memoria, publicada por el mismo Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, y no olvidemos también la obra que retoma José Enciso Contreras en el año 2010 con Víctor Rosales, Una nueva historia de un patriota, donde él retoma una tradición historiográfica, digamos ya pasada, como usted lo mencionó, y aporta nuevas luces, coincidiendo con el título de su charla, nuevas luces, en este caso para un insurgente zacatecano. Dentro de ese balance, mi pregunta es, ¿qué pasa al final del periodo de esta conflagración, al final, en este caso, con la consumación de la independencia, en cuanto a el protagonismo, que yo creo que vamos de un protagonismo más o menos hegemónico entre Rafael Iriarte, el cabo Leighton, el cura Álvarez, el cura Chicharronero, el propio Víctor Rosales, hasta el final de esta conflagración con Pedro de Iriarte, con Pedro Celestino Negrete, con Manuel Abreu, con Velázquez, con José de la Cruz. Aquí hay como una dispersión, ¿no?, de ese protagonismo y bueno, usted ya no lo comentó, pero al final de cuentas con esto cerraríamos en cuanto a este comentario, pregunta que le estoy haciendo en este momento. Agradezco la moderación, doctor Burciaga, que estuvo bajo su cargo, el comentario y sobre todo también agradezco esta pregunta, que es muy buena pregunta. Efectivamente, para el caso de la historiografía que se dedica a estudiar este periodo aquí en Zacatecas, lo que puedo afirmar es que hay un desbalance muy palpable. Es decir, conocemos meridianamente lo que ocurrió en el lapso de 1808 a 1812, 13, 14, hasta ahí.
Esto se debe a varias cosas, entre otras a que hay fuentes, a que en 2010 se realizó una serie de actos académicos y también hubo dinero para publicaciones, y esto incentivó a los colegas a estudiar con profundidad lo que ocurre en lo que yo llamo la corta independencia de México, o el proceso corto de la independencia de México, que va de 1808 a 1821. Nosotros sabemos que este periodo es mucho más extenso, pero yo así he podido identificarlo. El corto proceso de la independencia. Entonces sabemos, yo creo que varias cosas sobre lo que ocurrió de 1808 a 1814 aquí en estas tierras. Y ahí están los trabajos, no solo de Mercedes de Vega o de Rosalina Ríos o de Héctor Sánchez o de la propia doctora Mariana Terán, que ya ha escrito abundantemente sobre este periodo. Pero conocemos muy poco sobre el sexenio absolutista, se le llama José Antonio Serrano, es decir, después de que se deroga la Constitución de Cádiz y se reinstala el absolutismo, regresa Fernando VII y comienza nuevamente este periodo monárquico absolutista. Sabemos muy poco de 1814 a 1816, pero todavía conocemos menos de este último episodio que conocemos como la consumación de la independencia, particularmente aquí en Zacatecas. Estuve yo explorando diferentes trabajos y me di cuenta de que, como lo señalé, nada más hay una versión de la consumación de la independencia en Zacatecas, este cabo o sargento que proclamó la independencia en Zainalto o en Calera, pero créanme que tras una búsqueda exhaustiva, yo no encontré a José María Borrego por ningún lugar, nada más en estos documentos, nada más en estos documentos. Por supuesto que existe carencia de fuentes, estoy totalmente de acuerdo con usted. Aquí en el Archivo Histórico de Zacatecas tenemos muy pocos documentos que nos refieran sobre lo ocurrido en Zacatecas durante 1820-1821, pero aquí yo creo que lo más importante es no darse por vencido. Este trabajo que les expuse se nutrió con información del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas en una menor medida, pero sobre todo también encontré información valiosa en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que está en línea, por cierto, en el archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia y en el Archivo General de la Nación. Además, también consulté la prensa de la época. Y entonces, debido a esta indagación que realicé, pues es el texto que les presenté. Pero es cierto, hay una escasez de fuentes, sin embargo, eso no nos debe desanimar. Entonces, bueno, pues ahí está mi intervención, ojalá les haya gustado y Muy bien. Ojalá haya arrojado, como dice el título, nuevas luces sobre este episodio. Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias. Pues ahí está el dato para los que se interesan en indagar sobre este periodo de la historia de Zacatecas. Y por último, la doctora Mariana nos escribe: la conferencia de Martín es un claro ejemplo de las contribuciones historiográficas debidas a la investigación documental. Mil felicidades, y esto nos deja mucho que pensar. Pues les agradecemos mucho, y antes de retirarnos quiero darles dos mensajes. Uno de ellos es los que están inscritos en el diplomado con el mismo nombre, en este caso Revolución Liberal e Independencia en México. Por favor, no olviden mandar sus aportaciones, sus reportes al correo electrónico que ya está destinado para ello, que es rebliberal@gmail.com. Es donde se están recabando, donde estamos recibiendo las aportaciones de las sesiones de este diplomado. Y por último, invitarlos para el día de mañana a la tercera actividad de este mes de junio, de este programa de Revolución Liberal e Independencia en México, a la charla
que va a proporcionarnos la maestra Ana Berta Ramírez Aparicio, ella es de Jerez, por cierto. También es egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene una maestría en Puebla, y ella nos va a aportar la charla La Sobe Patria y el centenario de la consumación de la independencia, mañana a partir de las 6 de la tarde en punto, y va a moderar el colega, el compañero, el doctor Eduardo Jacobo. Entonces, los esperamos para mañana, al cierre de esta actividad para el mes de junio de nuestro programa. Pues les deseamos a todos lo mejor, les deseamos muy buena tarde y muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana.